Bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal Tecnomundo. Hoy te voy a mostrar cómo instalar Windows 11 en PC no compatible. Bien, si a usted le aparece esto, no se preocupe, que hoy le estaré mostrando cómo omitir esos pasos. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos hasta el navegador de nuestra preferencia. Vamos a escribir Windows 11. Como pueden ver, nos envía a estos resultados. Vamos a seleccionar el primer enlace, como pueden ver, de la página oficial. Luego nos vas a redirigir a esta otra página, donde vamos a ir a donde dice descargar una imagen ISO, una imagen de disco. Por ejemplo, aquí, archivo ISO. Vamos a seleccionar Windows 11. Luego descargar ahora. Aquí vamos a esperar a que compruebe la solicitud. Bien, ahora vamos a seleccionar el idioma. Usted puede seleccionar el idioma que guste. En este caso, seleccionaré español. Confirmar. Bien, ahora una vez que seleccionen el confirmar, van a seleccionar donde dice descargar Windows 11 español. Seleccionan ahí y automáticamente se le va a empezar a descargar la imagen ISO. Como pueden observar, se le va a empezar a descargar ese archivo ISO. Bien, lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado. Listo. Una vez hecho todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Bien, como pueden ver, aquí ya está mi imagen ISO. Ahora lo que vamos a hacer es crear un punto de restauración. ¿Para qué esto? Lo vamos a crear para cuando iniciemos el computador vuelva al estado que estaba, es decir, con toda su información. Vamos a crear el punto de recuperación, restauración, perdón. Lo abrimos y como pueden ver, abre esta ventana. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a aquí donde dice crear punto de restauración. Si a usted no le aparece crear, está habilitada, lo que van a hacer es seleccionar donde dice configuración. Luego se van a ir donde dice activar protección del sistema. Como pueden ver, si está aquí, ustedes la van a activar. Seleccionan en aplicar y aceptar. Y automáticamente le va a aparecer crear. Bien, vamos a crear un punto de restauración. Aquí voy a agregar cualquier nombre. Por ejemplo, voy a poner, selecciono en crear y como pueden ver ya se está creando. Listo, ya se ha creado correctamente. Selecciono en cerrar y aquí voy a seleccionar en aceptar. Bien, ahora vamos a abrir la ventana ejecutar. Como pueden ver, pueden buscarlo aquí en el buscador de Windows, ejecutar, o simplemente haciendo la combinación de Windows más R. Como pueden ver, aquí nos encontramos con esa ventana. Vamos a escribir el siguiente comando. Re, Regedit. Como pueden ver, seleccionamos en aceptar. Aquí vamos a seleccionar en sí. Y aquí nos encontramos con el editor del registro. Como pueden observar, aquí nos encontramos en esa parte. Bien, nos vamos a ir a esta carpeta, como pueden observar, a esta flechita. Luego vamos a System, igual a la flechita. Y aquí vamos a ir donde dice Setup. Y como pueden observar, aquí vamos a buscar una carpeta que se llama Mod Setup. Como pueden ver, Mod Setup. Si a usted no le aparece esta carpeta, lo que van a hacer es lo siguiente. Usted la va a crear, selecciona clic aquí en la carpeta Setup, luego clic derecho y nuevo. Aquí van a seleccionar clave y van a poner el nombre tal y como lo ven en la carpeta que crearán. Eso es si no le aparece esta carpeta. Bien, una vez hecho esto, vamos a abrir la carpeta Mo Setup y aquí van a aparecer estos archivos. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Clic derecho, nuevo, y vamos a crear valor
64 bits. Como pueden ver, ahora va- van a crear, van a agregar el siguiente nombre que se lo estaré dejando en la descripción de este video. Muy bien, ya la renombraron. Luego voy a cambiar, hacer lo siguiente. Doble clic y como pueden observar aquí, vamos a cambiar el valor de esta información. Como pueden observar, está en 0 y la vamos a agregar a poner en 1. Una vez lo agreguen, vamos a seleccionar en aceptar. Listo. Ya podemos cerrar esta ventana. Algo muy importante es que deben de reiniciar la PC para que los cambios se agreguen correctamente. Vamos a proceder a reiniciar eh, nuestro computador. Bien, ya la PC se ha reiniciado. Ahora vamos a abrir la imagen ISO para poder acceder a sus archivos, documentos. Vamos a doble clic. Bien, y como pueden observar, aquí ya están todos esos documentos de esta imagen ISO. Bien, ahora vamos a abrir la carpeta Sources. Y aquí arriba vamos a dar clic, como pueden ver, y vamos a escribir CMD. Seleccionamos Enter y automáticamente se va a abrir el gestor de símbolos, como pueden ver. Ahora vamos a copiar, a pegar el siguiente comando, que también se lo estaré dejando en la descripción de este video. Selecciono en sí y como pueden ver, este es el comando. Y como pueden ver, ya se está aquí cargando. Vamos a seleccionar en siguiente. Miren cómo abrió automáticamente Windows Server para hacer la instalación. Vamos a esperar unos minutos. Bien, y como pueden notar, no me apareció el mensaje que mi PC no es compatible. Como pueden observar, ya aquí me da para aceptar los términos de licencia para hacer la instalación de Windows 11. Selecciono en aceptar y como pueden ver, aquí me pide que si quiero mantener mis archivos, las configuraciones y aplicaciones o solamente conservar los archivos personales o nada. En este caso, voy a dejar seleccionada la primera función. Selecciono el siguiente y como pueden ver, ya se está obteniendo informaciones de lo que es la actualización de Windows 11 para este equipo no compatible. Ojo, tienen que hacer los pasos tal y como lo ven para que esto le pueda funcionar a la perfección. Y también te invito a que te suscribas a este canal, comentes y dejes tu like para que esta comunidad siga subiendo. Ya se está comprobando que esté todo listo para iniciar la instalación de Windows 11. Listo, como pueden observar, ya mi PC está lista para instalar Windows 11. Como pueden ver, selecciono en instalar y aquí ya está haciendo el proceso de instalación. Solo debemos de esperar a que complete al 100%, luego continuar con los pasos. Listo, ya aquí se ha instalado, como pueden ver. Aquí ya está iniciando. Bien, aquí como pueden observar ya me encuentro en mi
ordenador. Como pueden ver, ya tengo Windows 11 instalado en mi PC no compatible. Bien, y también, como pueden notar, tengo todos mis archivos, las carpetas que tenía, como pueden verla, están disponibles. Automáticamente se recuperó todo. Todo lo que tenía aquí está ahí. Entonces, si este video te sirvió, te hizo de ayuda, no olvides apoyarme, suscribiéndote, comentando y dejando tu like.